Hola, el día de hoy vamos a cerrar con esta parte de lo que es la base biológica del aprendizaje. Vamos a analizar algunos elementos, conceptos y definiciones de las cuales vamos a poder identificar elementos muy importantes que tienen que ver con aspectos relacionados en el análisis de lo que viene siendo el aprendizaje, en el estudio que se combina con la psicología, la biología, y que obviamente pues esto nos ayuda a examinar los componentes biológicos de los individuos que influyen en la conducta y en los procesos mentales. Este estudio explica lo que sucede en la biología o en la parte biológica del individuo y cómo medio ambiente influye también en el proceso del aprendizaje. Sabemos que la parte neurológica es la parte fundamental del sistema orgánico que principalmente pues es un proceso del cual lleva la información. Por ejemplo, identificamos que hay información que nosotros retomamos por medio de los sentidos, de la vista, del olfato, de lo que viene siendo el tacto, de lo que también nosotros percibimos. Entonces, de ahí vamos a procesar la percepción nerviosa que viene siendo la distribución de la información que va adentrándose a nuestro cerebro y que tiene un significado de la percepción. Obviamente esto nos lleva a un sistema del cual establecemos y formulamos la retención de la información. Sabemos también que en la parte biológica del ser humano, pues vamos a considerar muchos de los aspectos importantes y que vamos nosotros a identificar también como el proceso, pero tenemos que validar estos elementos. Entonces, la biología y lo que viene siendo la neurociencia intentan dar respuesta a las preguntas sobre el aprendizaje, sus implicaciones o en este caso, pues sus relaciones que tienen que ver con la vigencia y la diferencia en el ámbito educativo. Esto manifiesta a través de diferentes investigaciones sobre el desarrollo de la niñez, de la adolescencia, desde la educación inicial y primaria hasta la escuela secundaria y el ámbito universitario. Las preguntas relacionadas con cómo se aprende, cómo funciona nuestro cerebro, cuándo aprendemos, de qué manera y la plasticidad y la memoria que intervienen en el aprendizaje y qué mecanismos determinan nuestro lenguaje. Nos permiten construir saberes desde las ciencias naturales y relacionarlos con los aportes de las ciencias sociales. Investigando cuáles son las bases biológicas que intervienen en el aprendizaje, en las distintas etapas evolutivas en general y en los aprendizajes académicos en especial, neuropropósito es que obviamente pues los estudiantes y la gente en general pues desarrolle inquietudes de la temática y obviamente desde un contexto de diferentes conceptos relacionados con el mecanismo biológico, genético y neurológico, con una reflexión sobre nuestra biología y el contexto de los cambios del cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que cada uno de los elementos que tenemos, por ejemplo, en este caso, del sistema nervioso, de los sentidos, de lo que viene siendo también elementos importantes acerca de cuál es el funcionamiento, cuáles son los aspectos que se van a ir desarrollando y que a través del tiempo y a través nuestra inteligencia emocional, por ejemplo, en este caso del desarrollo del ser humano, pues nos damos cuenta que también hay elementos acerca de cómo aprendemos y cuáles son los elementos más importantes. Tenemos entonces los tipos de memoria.
En este caso, pues analizamos que cada uno de nosotros aprende de forma diferente. La memoria es la parte importante sensorial que nos va a dar esa pauta o esa apertura para poder nosotros desarrollar la retención de la información. Entonces, si nosotros validamos cuál es la memoria sensorial, que es una de las más importantes, pues entonces vamos a definir qué es donde se registra la información a través de los sentidos, que es lo que yo les comentaba, que viene siendo pues la parte importante de cómo aprendemos. Posteriormente vemos que la memoria a corto plazo pues también es conocida como operativa o de trabajo y que obviamente pues este tipo de información pues nos lleva a aprender de un aspecto diferente como una parte de memoria de lo que requerimos en ese momento. La memoria a largo plazo es precisamente aquella donde vamos nosotros a analizar, a guardar y vamos a valorar la información que se retiene por determinado tiempo. Esto quiere decir que va a estar guardada hasta que realmente sea necesaria, sea requerida la información para poderla utilizar. Entonces, vamos a ver que los tipos de, en este caso de aprendizaje, van a valerse también de lo que viene siendo el tipo de memoria. Y dice, ¿qué es la memoria? Pues vamos a entender a la memoria como una capacidad donde va a almacenar, a codificar y a recuperar información cuando se requiera. Es decir, que nos permite guardar en nuestro interior las experiencias, sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. En definitiva, cuenta con elementos que pertenecen a nuestro pasado. Esto quiere decir, o qué pasa con nuestra memoria. Nosotros sabemos que la memoria es un sistema donde nosotros mismos vamos a decidir cuánto tiempo guardar nuestra información. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos o decimos, ay, es que recuerdo este detalle, una es porque somos muy observadores. Y dos, también es porque guardamos la información que nosotros consideramos importante. Dentro de esta información vamos a necesitarla solo en algunos aspectos y que esto puede ser a corto, mediano o largo tiempo y que obviamente, pues de qué va a depender esta influencia, pues de la importancia que nosotros le vamos a dar a las cosas que analizamos. Se trata también de una función del cerebro que nos permite aprender cosas nuevas. Por lo tanto, nuestra perspectiva tiene que ir desarrollando cualidades diferentes a través del tiempo. Entendemos que las necesidades de nuestro entorno, de nuestro sistema, de nuestras emociones, en ese momento van a definir qué es lo que vamos a recordar, cuánto tiempo vamos a tener esa información guardada y obviamente pues vamos a ver que hay relaciones con nuestro cerebro donde incluso vamos a obtener recordatorios o información de algunas situaciones que tal vez nosotros no creíamos que fueran tan importantes. El esfuerzo por relacionar, en este caso, los aspectos del funcionamiento mental en un sistema biológico, pues han sido muy cambiantes y obviamente pues el intentar explicar el funcionamiento mental como una propiedad colectiva del cerebro y la otra relacionada con procesos mentales con regiones específicas del encéfalo, pues nos llevan a recorrer algunas teorías que nosotros vamos a ir analizando en algunos aspectos. Por ejemplo,
que la parte del campo, en este caso podemos mencionar que la biología maneja como aspectos muy importantes donde nosotros vamos a poder valorar cuál es la importancia de una base biológica. Sin embargo, también es muy importante que podamos identificar aquellos aspectos de los cuales involucra un aprendizaje, como son los estilos de aprendizaje, los elementos del aprendizaje o incluso las estrategias del aprendizaje, porque sabemos que en cada uno de estos elementos, pues es importante identificar cuáles son los requisitos que vamos a ir necesitando. Ahora, sabemos que hay como esas claves del aprendizaje que tenemos que ir valorando y que pueden llegar a ser significativos. ¿Por qué? Porque son palabras almacenadas en un hemisferio, que en este caso es el derecho, y que obviamente desarrolla recuerdos de la infancia, conserva algunos aspectos temporales y que lleva a la percepción del pensamiento, como es la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. Dentro de estos aspectos de la comunicación, podemos mencionar al lenguaje, el habla, la lectura y la escritura, que son aspectos fundamentales para poder desarrollar nuestros aprendizajes o nuestro conocimiento. Entonces, sabemos que el esfuerzo por relacionar el funcionamiento mental con la parte biológica, pues oscila en dos doctrinas muy importantes. Por ejemplo, podemos mencionar que el funcionamiento mental es una propiedad colectiva del cerebro y otra se relaciona con los procesos mentales con ciertas regiones específicas de esa parte del encéfalo. Sabemos que a finales del siglo XVIII pues ha habido muchos cambios, muchas expectativas donde el cerebro o donde se menciona que el cerebro no es un órgano único, sino que está compuesto por más de 35 órganos independientes, cada una de estas cuales corresponde a una facultad mental específica e incluso a un rasgo de carácter particular, lo que da lugar a lo que se conocería como frenología o personalogía anatómica. Rápidamente este planteamiento es controvertido. ¿Por qué? Porque no solo es pobre sustentando un científico, como por ejemplo podemos decir que la postura filosófica y la postura religiosa son dos situaciones diferentes que se oponen al supuesto elemento de la parte materialista y que nos lleva a reconocer un comportamiento biológico y una postura basada en los experimentos realizados con animales por, en este caso, el francés Pierre Florence en 1820 y expresa la teoría del cuerpo agregado del encéfalo. Esta presenta a los hallazgos que poco después comenzaron a producirse, prevaleciendo hasta mediados del siglo XX, con defensores de otros autores y otros elementos. Sabemos que quien formuló la parte de la teoría del funcionamiento cerebral, pues también fue una persona que llamaba a acción de masa y que restaba toda la importancia de las neuronas, a sus conexiones y a las religiones, en este caso las regiones encefálicas en particular. Esta teoría descalificaba los hallazgos obtenidos de algunos científicos, quien a mediados del siglo XIX habían demostrado que diversos procesos sensoriales y motores se desarrollaban o se localizaban en diferentes áreas de la corteza cerebral. La asociación encontraba
que precisamente entre los pacientes con afasia expresiva y lesiones en regiones posteriores del lóbulo frontal izquierdo se enfocaban en conexiones celulares, desarrollando pues algunas características que demostraban como diferentes conductas que precisamente habían mostrado una interrelación entre sí. Posteriormente, se desarrollan enfoques del propósito del procesamiento distribuido, que esto mencionábamos son funciones mentales más básicas como las actividades perceptivas y motoras que están localizadas en áreas específicas. Mientras que las funciones más complejas serían el resultado de las interconexiones entre varias áreas donde se manejaban algunos elementos que llevaban a un conocimiento más lógico. Fíjense bien, por ejemplo, sabemos que los tipos de memorias que hay, pues son tres tipos diferentes. De acuerdo a la teoría simultánea de Richard y de Richard Atkinson y de Richard Schifrin, afirmaban que la información pues se manejaba o se almacenaba en algunas secciones del cerebro. La memoria sensorial, que es precisamente la que procesa la cantidad de estímulos, es la que nos ayuda a determinar algunas situaciones necesarias para la selección e identificación de los procesos. Esto es que pues se trabaja esta teoría con todas las habilidades que tiene el ser humano y que ocupamos varios elementos para esto. La memoria que mencionábamos a corto plazo es muy limitada y entonces verificábamos que estos componentes pues llegan a ser en este caso, pues no muy retribuibles, porque cuando nosotros tenemos información a corto plazo, quiere decir que posteriormente es como si no hubiéramos tenido ese conocimiento o ese aprendizaje. Y entonces lo que se pretende es precisamente que ese aprendizaje sea significativo y que lo recordemos en múltiples situaciones. Sabemos también que la información que desarrolla, en este caso cada individuo, pues tiene que tener un aspecto importante de cuándo, dónde, qué, cómo, por qué, que es una memoria a corto plazo, pero que de esa memoria pues podemos tener o rescatar algunos aspectos a mediano o a largo plazo. Uno de los elementos, por ejemplo, es almacén episódico, que es un sistema especializado donde se integra la información y que obviamente esto nos va a llevar a información visual, verbal, espacial y temporal, que estos aspectos pues sí son como fundamentales para cada individuo. Existe el bucle fonológico que opera con la información verbal, facilita el mantenimiento del proceso y lleva a una memoria a corto plazo para desarrollar, por ejemplo, un número telefónico. El sistema ejecutivo, pues, es precisamente el que controla y regula el sistema de la memoria operativa. Dentro de los tipos de la memoria humana, pues vamos a recordar que tenemos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial precisamente es aquel aspecto que recoge estímulos externos percibidos a partir de nuestros sentidos, como por ejemplo la memoria icónica, la memoria áptica y la memoria ecoica. Este tipo de memoria sensorial desarrollamos en algunas etapas de nuestra vida algunas habilidades de las cuales después, por ejemplo, dejamos de percibir. En la memoria a corto plazo se retiene la información
no superior a 30 o 40 segundos. Tiempo de la memoria de trabajo, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros recordamos, pues entonces vamos a ir recordando cada vez menos aspectos y cada vez menos situaciones y entonces la información que teníamos extensa se vuelve muy corta. La memoria a largo plazo, pues es donde se codifica, donde se retiene la información, donde hay un periodo de tiempo más determinante y obviamente pues también esta memoria nos ayuda a manejar una memoria episódica, una memoria semántica y una memoria procedimental, que este tipo de memorias pues nos llevan a recordar cosas, lugares, hechos, características o incluso aspectos importantes de un suceso de nuestra vida. Puede ser que muchos de nosotros recordemos cosas de cuando teníamos 3 años, 5 años, 10 años, pero muy pocas personas van a recordar cosas de cuando teníamos 1 año, por ejemplo, o van a recordar cosas de su niñez, porque si nosotros no le dimos la importancia en el momento, la borramos. Y entonces, pues no se guarda en nuestra memoria. Por eso es que es importante que nosotros consideremos información importante para poder desarrollarla. Uno de los aspectos de la memoria a largo plazo, pues nos dice también que se distinguen por 4 tipos. La memoria explícita, que es lo que mencionábamos, que es esa memoria de almacenamiento consciente donde yo decido que tengo que guardarla porque tal vez estoy estudiando para eso, porque tal vez es de mi importancia o incluso puede ser algún lugar, algún hecho bonito y que pues me va a ayudar a hacer más ligera la situación. La memoria semántica, que es precisamente la que comprende los conocimientos generales y que de esta pues se recopila a lo largo de nuestra vida y se requiere para el empleo del lenguaje. Un ejemplo sería saber que Roma es la capital de Italia. Si nosotros sabemos, identificamos esta información, de repente se va a convertir en algo más real, en algo más concreto y que pues obviamente vamos a estar recordando constantemente. La memoria episódica quiere decir, como su nombre lo dice, que son recuerdos o sucesos de experiencias de, por ejemplo, hechos de nuestra vida y que tal vez solo recordemos pequeños aspectos que sean los más importantes y más significativos. La memoria implícita es donde almacenamos inconscientemente información que hacemos automática, como por ejemplo montar en bicicleta, como por ejemplo caminar eh, con patines, por ejemplo andar en algún lugar con algunas estrategias. Sin embargo, por ejemplo, andar en bicicleta, cantar, aprender algún idioma, que son cosas que si nosotros utilizamos todos los días o es algo más común, lo convertimos en parte de nuestra dinámica. ¿Cómo trabaja la memoria? Pues la memoria en ocasiones determina qué cosas recuerda y qué cosas olvida. Sabemos muchas de estas situaciones que son pues deterioros cognitivos. Aunque nosotros no quieramos, olvidamos algunos hechos muy importantes, fechas o incluso algunos no recuerdan el nombre de alguna persona. En algunos de los elementos podemos mejorar el funcionamiento. ¿Por qué? Porque se ejercita de manera frecuente, porque es posible potencializarla e incluso prevenir su deterioro. Sabemos que si nosotros hacemos ejercicios mentales, utilizamos la memoria, desarrollamos habilidades, pues vamos a seguir recordando, vamos a seguir teniendo identificadas a las personas,
recordar ciertos lugares o incluso tal vez interactuar con algunos aspectos que requieran la memoria. Uno de los aspectos que podemos identificar como algo cotidiano es la lectura. Leer es muy recomendable para poder estimular el área del cerebro y que donde se encuentra la memoria, recordemos de qué se trata el libro, el capítulo, incluso a lo mejor en algunos casos, pues escuchar, ¿no? Algunas lecturas e ir imaginando el proceso para poder ir recordando la información. También aumenta la capacidad de almacenamiento, enriquece el léxico, es una parte creativa de las conexiones neurológicas. Leer es una de las cosas que se recomiendan para poder activar la memoria y que para poder sentirse pues mejor. Em, el modelo que en algunos de los casos se desarrolla a través del siglo XX, pues se viene manejando la información con un elemento importante de la investigación que viene siendo la localización cortical del área donde la memoria hace esa función fisiológica. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay nuevos conocimientos, pues el aprendizaje podemos identificarlo precisamente por nuevas conexiones y a través del tiempo podemos nosotros ver que los aspectos del conocimiento pues son aspectos fundamentales y que obviamente pues tenemos que identificarlos. ¿Cómo se adquieren nuevos conocimientos? Nosotros sabemos que en este caso, pues el aprendizaje impulsa nuevas conexiones, que es la parte que nosotros observamos, si somos tal vez visuales, de las cuales escuchamos, si somos auditivos o de las cuales interactuamos cuando somos kinestésicos. Sabemos que hay diversos estudios científicos donde se comprueba que hay factores como la sorpresa, la novedad, la motivación o el trabajo en equipo, que son factores indispensables para favorecer y fomentar el aprendizaje, así como la adquisición de nuevos conocimientos. Si nosotros verificamos de qué forma aprendemos, más fácil vamos a poder estudiar con mejor precisión. Adquirir un conocimiento fundamental, pues desarrolla habilidades dentro del pensamiento crítico y resuelve problemas que incluso pueden ser resueltos de forma creativa. Sabemos que es habitual escuchar la idea de orientar la educación hacia la adquisición de conocimientos y que ya no es una parte tan aislada, sino más importante, porque todo está a nuestro alcance en Internet. Quienes defienden esa postura, pues son los que suelen añadir que lo importante realmente es aprender a resolver problemas, a desarrollar el pensamiento crítico y fomentar la creatividad. Sin embargo, si nos remitimos a lo que la ciencia ha verificado sobre cómo se desarrolla este tipo, pues, de habilidades tan deseables, sabemos que, pues, se verifican estos elementos. Analizando la información, pues, podemos validar que hay elementos de los cuales, pues sí es importante recordar. Sin embargo, si nos remitimos a lo que la ciencia ha averiguado sobre cómo se desarrollan este tipo de habilidades tan deseables, pues podemos darnos cuenta de que las sugerencias son completamente contradictorias. El desarrollo de la creatividad
la resolución de problemas y el análisis crítico, entre otras habilidades. Depende fundamentalmente de la adquisición de conocimientos. Ahora bien, estos conocimientos deben ser significativos, es decir, deben de estar bien conectados entre ellos y organizados alrededor de grandes ideas, lo que implica que estén agotados de comprensión y sean transferibles a nuestras situaciones. En otras palabras, deben ser conocimientos profundos. Entonces, como ya lo mencionamos, nosotros vamos a identificar los conocimientos profundos como precisamente una marca que hace la diferencia entre personas expertas y participantes. En cualquier campo del saber, por ejemplo, cualquiera de los que adquieren día con día, y sabemos que solamente por tener más conocimiento, sino por el hecho de que gracias a ellos pueden percibir e interpretar, organizar y emplear la información que se recibe y que es una forma muy distinta a como lo hacen quienes no lo tienen. Esto se traduce a una enorme ventaja para aprender, razonar, crear, solucionar y resolver problemas en una disciplina, así como en una mayor capacidad para transferir sus conocimientos y habilidades de otras áreas a unos conocimientos de su vida personal y profesional. Sabemos que cada conocimiento que nosotros adquirimos, pues lo implementamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, en primer lugar, las personas expertas pueden detectar patrones que las principales no pueden percibir. Esto se debe a que las expertas han integrado conjuntos de datos e ideas de unidades mayores que pasan en algunos elementos como un significado. Por ejemplo, cuando se proporcionan 5 segundos a expertos y novatos, ajedrecistas para echar un vistazo a un tablero de ajedrez en juego, los expertos son capaces de recordar las posiciones de todas las figuras, mientras que los principiantes apenas pueden recordar una, una de ellas, ¿no? Por ejemplo. Esto es así porque los expertos no ven tantas figuras y posiciones como hay en el tablero, sino que perciben los patrones que éstas forman y solo deben recordar esas pocas combinaciones para ellos. Tiene algún sentido. De hecho, es que ocurre si la situación del tablero corresponde a una partida real. Si las fichas se distribuyen al azar, los expertos no son capaces de recordar más fichas en su posición que los principiantes. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, pues en algunos de los aspectos sí se precisa que la información y la memoria pues tiene que ver mucho con esa parte del aprendizaje, con esos elementos que nosotros identificamos, así como los pasatiempos, que son los juegos y los razonamientos como el sudoku o el crucigrama, y resultan que son beneficiosos en algunos de los casos para algunas personas. ¿Por qué? Porque desarrollan esa parte de la memoria y que llevan a un lenguaje claro, porque entendemos que el aprendizaje pues implica un cambio duradero en el desempeño o de manera de que procesa la información. Sabemos también que hay como algunas características de cada persona que van a ser las grandes diferencias. Entonces, en la adquisición de los conocimientos, pues vamos a identificar que precisamente, pues el ser humano fue creado como con una gran curiosidad por aprender. El creador puso en nosotros una capacidad de adquisición de información y análisis gigantesca. El lugar donde vemos esto de manera más clara es en los niños. Ellos anhelan explorar y descubrir
nuevas cosas. Como maestros es importante entender más cerca del proceso de adquisición de conocimientos para poder ser guías de nuestros alumnos cuando así lo necesitan. Abrazar esta responsabilidad nos ayuda a llevar a los estudiantes a desarrollar el potencial que pues obviamente tienen cada uno de ellos. El proceso de adquisición de conocimiento es un aspecto fundamental del desarrollo humano y los niños en particular siguen diversos caminos para recopilar información sobre el mundo que los rodea. Algunas formas en que los niños adquieren conocimiento son, pues, mediante la observación y la percepción sensorial, que viene siendo una de las primeras y más básicas formas en la que los niños adquieren conocimientos y es a través de la observación y la percepción sensorial. Los bebés exploran su entorno a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Esa información sensorial les ayuda a formar una comprensión fundamental del mundo físico. Por ejemplo, un bebé aprende sobre el concepto de permanencia del objeto al observar repetidamente objetos que desaparecen de la vista, pero reaparecen cuando obviamente pues se descubren. En el aula, en especial, un grado de educación inicial es cuando los niños deben experimentar con su mundo a través de sus sentidos. Y como sabemos, hay que guiarlos y entender lo que se está aprendiendo. En la evaluación de estimulación cognitiva, uno de los aspectos, pues precisamente como estamos mencionando, pues es cuando la experiencia encuentra un método para trabajar en la memoria y hay una estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva reúne todas aquellas actividades dirigidas al mantenimiento o mejora del funcionamiento mental y en este caso, la ralentización del deterioro a través de los diferentes ejercicios con la ayuda del programa de estimulación. Sabemos también que una de las partes es la interacción social y la comunicación de los factores que influyen. La interacción social juega un papel fundamental en la adquisición de conocimientos. Los niños aprenden de sus cuidadores, compañeros y de la comunidad en general a través de conversaciones, narraciones e imitaciones. La adquisición de idiomas en particular es una herramienta fundamental para acceder a una vista en este caso a una vasta herramienta fundamental para acceder a una vista reservada. Los niños dialogan, no solo adquieren habilidades lingüísticas, sino que también absorben normas, valores y creencias culturales. Si tú tienes en este caso elementos donde pues puedes identificar las clases de multigrado, pues es donde precisamente puedes verificar este tipo de aprendizajes donde se le maneja la ayuda a los más pequeños y entender conceptos nuevos. Esto ayudará en un proceso de adquisición de conocimiento para ambos grupos de los niños. Entonces, sabemos que pues la memoria es una parte de asociación, una parte de que nosotros identifiquemos, por ejemplo, en las parejas de animales, que consiste en descubrir las parejas entre el conjunto de cartas y que hay que retener como esa información donde la vimos, en donde estaba colocada la otra parte. Además, permite trabajar
pues aspectos fundamentales de la memoria colectiva. Otra actividad es precisamente la memoria semántica, que maneja elementos comunes y que se basa en seleccionar una serie de elementos concretos en un grupo de estímulos. Sabemos e identificamos que todos aprendemos de forma diferente, que los sentidos pues son estructuras que están basadas en muchos aspectos, como viene siendo pues la parte visual, todos nuestros sentidos, donde nosotros vamos a poder comprender. Si nosotros vemos en este caso pues todas las imágenes que en esta tabla o en esta imagen de diapositiva identificamos, pues por ejemplo, cuando recordamos el número telefónico, cuando escribimos, cuando cocinamos, al escuchar alguna canción, cuando en alguno de los casos pues se encuentra una dirección, se recuerda algún texto, se resuelve alguna adivinanza, cuando se lee o incluso cuando se preparan las cosas para el siguiente día. Sabemos que hay la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, de las cuales pues son precisamente aspectos fundamentales de lo que viene siendo las bases biológicas del aprendizaje. Como sabemos, es el proceso por el cual se adquiere una determinada información y se almacena para poder utilizarla cuando se considere necesario. Sabemos entonces que las bases del aprendizaje son la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. La atención es la por la cual el sistema del cerebro posee, regula la atención y los objetos. Sabemos también que es la parte que tiene la capacidad de seleccionar y concentrar en los estímulos. La memoria, pues, es el proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y almacenar la información de modo que cuando se necesita se puede acceder a ella y evocarla. La motivación, pues es precisamente la propiedad que impulsa y capacita para ejecutar una actividad. La motivación tiene que ver con la afectividad para superar las constancias y dificultades. Y la comunicación, que la comunicación es fundamental para captar cualquier tipo de información verbal, donde sea visual, auditiva o por consiguiente para aprenderla. La comunicación es el intercambio de las ideas que existen, en este caso que exige la atención, la memoria y la motivación, y que obviamente pues tiene que ver con la base del aprendizaje. Uno de los aspectos pues viene siendo el juego y la exploración. El juego no es solo un pasatiempo para los niños, también es un medio de aprendizaje. A través del juego, los niños desarrollan habilidades cognitivas, motoras y sociales. Experimentan, crean escenarios y dan sentido a conceptos abstractos, ya sea construyendo con bloques o participando en juegos y roles imaginativos. Los niños participan en un aprendizaje práctico que fomenta la creatividad y la resolución del problema. Pues en este caso, pues son aspectos importantes. Otros tantos es la tecnología y el acceso a la información. En la era digital actual, la tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la adquisición de conocimientos. Los niños tienen acceso a una gran cantidad de explicaciones educativas, sitios web y recursos multimedia. Estas herramientas pueden mejorar el aprendizaje, exponer a los niños a diversas perspectivas y promover la alfabetización digital. Es muy importante que la exposición a la tecnología sea bajo supervisión y con limitaciones.
existe acceso a información muy buena, documentales e imágenes de la naturaleza, así como información que no es apropiada para la edad. Esta es una herramienta que debe usarse con el cuidado que amerita. La curiosidad y el aprendizaje basado en la investigación se maneja que los niños son curiosos por naturaleza y esta curiosidad impulsa al aprendizaje basado en investigación. Cuando los niños hacen preguntas y buscan respuestas, participan en un aprendizaje autodirigido, impulsan la curiosidad, fomentan las habilidades que durará, en este caso, el pensamiento crítico, un amor por el aprendizaje y aunque en parte de nuestra cultura, las preguntas de niños son vistas como una molestia. Nosotros creemos que los niños son creados a imagen y semejanza y que por lo tanto honramos a la parte de la curiosidad y que se tiene que fomentar esa disyuntiva hacia los niños, alumnos, considerando la importancia para ver la gran diferencia en sus vidas. La adquisición de conocimiento por parte de los niños es un proceso multifacético, influenciado por la percepción sensorial, la interacción social, el juego y la tecnología, la curiosidad y más. Estos cambios hacia el conocimiento están interconectados y cada uno de ellos contribuye al desarrollo integral del niño. Reconocer y fomentar estas diversas rutas pueden capacitar a los niños para que se conviertan en aprendices activos y permanentes que busquen continuamente comprender el mundo que los rodea. Comprender las diversas formas en que los niños adquieren conocimiento es esencial para que los padres y educadores crean entornos de apoyo que faciliten experiencia de aprendizaje óptimas para todos los niños. Sabemos entonces que cada uno de los niños, en este caso, o de las personas que vamos a adquirir conocimientos, pues tienen que tener ciertas características. Principalmente, pues sabemos que el conocimiento se adquiere a través de una variedad de procesos cognitivos como es la percepción, la memoria y la experiencia. Esto nos lleva a adquirir, como sabemos, la parte de la observación y percepción sensorial, la interacción social y comunicación, juego y exploración, tecnología y accesos a la información y la curiosidad y aprendizaje basada en la investigación. Entonces, el enfoque realista integral del proceso del aprendizaje lleva a dos aspectos importantes, lo que es la teoría y lo que es la práctica. Y sabemos que en este caso, pues la teoría es el rol del educador y la práctica es el rol de los educandos y estudiantes. Sin embargo, sabemos también que hay aspectos fundamentales del aprendizaje. Entonces, verificando, vemos que el proceso de aprendizaje es una relación que se fundamenta. ¿Por qué? Porque el proceso del aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Esto nos menciona que es un proceso interno que involucra primero a la parte fundamental personal y posteriormente a la social.
En el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Asimismo, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Entonces, el proceso del aprendizaje como tal, pues es un aspecto fundamental para cada individuo. Los procesos de aprendizaje pueden darse en el entorno educativo y fuera de este. En definitiva, es un proceso interno en el que se asimilan los conceptos que se van conociendo y la manera en la que se valoran y posteriormente se ponen en práctica. El proceso de aprendizaje en los colegios e instituciones educativas como el instituto o la universidad dependen mucho de la interacción y la relación que exista entre el alumno y el profesor, además de que se traslade con claridad al tema que se está exponiendo a los alumnos. Crear un ambiente de participación donde puedan preguntar los alumnos y resolver sus dudas. Será algo fundamental para que este proceso sea óptimo. Además, por su parte, los alumnos deberán tener predisposición a prestar atención e involucrarse en este aprendizaje, ya que depende de ellos también el hecho de que asimilen los conceptos y que los programen en prácticas tras haber entendido la información recibida. Aprender significa adquirir nuevos conocimientos, pero también eliminar otros porque se cambia de percepción o idea tras conocer nuevas informaciones o se estructuran a nivel interno para al final formarse una idea sobre una experiencia o hecho concreto. El proceso de aprendizaje puede ser o puede dar en cualquier parte y que obviamente de forma reglada y formal como es el colegio. En casa, donde los niños aprenden desde bebés gracias a la interacción con sus padres y en lugares como Internet, donde hay un gran acceso a la información y es una opción muy habitual de búsqueda para cualquier tipo de usuario. Las etapas del proceso de aprendizaje vamos a mencionarlas. Los principales son el acceso a la información, donde se viene a considerar los primeros para llevar a cabo el aprendizaje y es saber cómo se va a acceder a la información o la experiencia puede llevarse a cabo a través del Internet, personas, libros y plataformas multimedias. Por ejemplo, ¿cómo se procesa la información? Es una gestión cognitiva en la que se analiza la información recibida, se experimenta de forma individual o se interactúa con otros individuos y se reestructura y gestiona lo aprendido. Lo que se obtiene tras una fase previa se obtiene algo y eso puede traducirse en un nuevo conocimiento. La memorización da un concepto o la nueva adquisición de una habilidad. La aplicación práctica es el último escalón del proceso de aprendizaje tras haber pasado por todas las etapas previas en la hora de poner en práctica lo aprendido en nuevas situaciones o incluso en otras similares, pero teniendo un nuevo conocimiento sobre ello que ayude a encontrar una actuación más acorde
a los hechos. Entonces, sabemos que la parte del aprendizaje y la parte biológica del proceso de aprendizaje tiene que ver con un conjunto de estructuras y que también debemos de verificar que, por ejemplo, qué aprendemos, cómo aprendemos y para qué aprendemos, son preguntas fundamentales que se van a desarrollar en cualquier ámbito. Sabemos entonces que dentro de un aula pues hay una gamificación de elementos que tienen que ver con un aspecto de aprendizaje o en este caso con un proceso cognitivo. Por ejemplo, sabemos que hay que identificar los objetivos, que hay que verificar quiénes son las personas participantes, que hay que validar la parte de la utilidad y que tiene que ver también con algunos autores que ustedes a través de las prácticas que han llevado, de las actividades, pues han determinado como conceptos fundamentales de cada una de las teorías e incluso puedo decirles que han observado algunas características que pues se tienen en cada una de las estrategias. Cuando algo no funciona, por ejemplo, la parte estructural de los objetivos, pues se tienen que volver a replantear y que obviamente esto pues implica tiempo, esfuerzo y que pues tenemos que verificar la parte de utilidad, la parte de educación, a qué obstáculos nos podemos enfrentar y que incluso pues tenemos la base fundamental de cada estudiante y la base fundamental de cada docente para poder adquirir un nuevo conocimiento. Entonces, identificamos y sabemos que estos aspectos sí son utilizados para poder tener una regla o una parte fundamental del conocimiento. Como ya habíamos mencionado, pues la parte o la base biológica del aprendizaje involucra la atención, la memoria, la motivación y la comunicación, que en este caso, pues podemos decir o podemos mencionar que estos aspectos son los que hacen que se integre esa parte biológica como un proceso conductual cognitivo, que es la parte de la atención, que es esa parte donde se selecciona la capacidad, se estructuran cuáles son los elementos y se trabaja. La memoria, pues los diferentes tipos de memoria, de estructura y de fundamento que precisamente consolidan esta información y que van a llevar a identificar los diferentes tipos de memoria y obviamente pues por lo que se trabaja en esto, pues también vamos a verificar algunos elementos importantes aquí. Sabemos que la motivación pues es una parte de la prioridad y que obviamente pues son aspectos como la comunicación de los cuales vamos a ir hablando. Instinto y las funciones superiores, como lo es el habla, los pensamientos, los recuerdos, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, las habilidades. Todo nuestro mundo, todo nuestro universo, toda la realidad exterior e interior pasa y depende en gran parte de este órgano vital. Un órgano que tamiza, filtra, escoge, decide, aprende, prevé, intuye,
construye al recibir nuestras sensaciones, nuestras percepciones y nuestras experiencias. Ese órgano es el cerebro. Es el más perfeccionado y evolucionado órgano con el que contamos, encargado de recibir datos, procesar información y tomar decisiones. Es el alto mando de esa aventura diaria a la que llamamos vida. El comandante a cargo del que vemos, sentimos y experimentamos en cada momento. Una de sus funciones más importantes es la de interpretar las señales y estímulos que recibe y actuar en consecuencia. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. En los últimos estudios se hace referencia que el cerebro está constituido por más de 86.000 millones de células cerebrales denominadas neuronas. El proceso evolutivo plantea como estrategia el nacimiento de bebés con cerebros inmaduros, situación que nos definen en el nacimiento. Cerebros de unos 300 gramos constituido por 86.000 millones de neuronas desconectadas, es decir, neuronas afuncionales. Un cerebro inacabado y vulnerable llega al mundo expectante y hambriento de conocimientos y habilidades, valores, destrezas y capacidades. Posteriormente, a través del aprendizaje, es cuando tienen lugar las conexiones neuronales, es decir, las conexiones sinápticas. El aprendizaje tiene una dimensión neuronal que quiere decir consiste en conectar neuronas. Las bases fisiológicas del aprendizaje se dan con la siguiente pregunta: ¿cómo se produce el aprendizaje desde un punto de vista fisiológico? Hasta hace muy poco estábamos convencidos de que las neuronas en una persona tendría a lo largo de su vida se irían produciendo durante las primeras semanas de la etapa prenatal. Sin embargo, algunos investigadores están encontrando que la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, continúa produciéndose a lo largo de toda la vida, al menos en una zona concreta del hipocampo y posiblemente también en otras regiones de los lóbulos frontales y parietales. La neurogénesis parece estar estimulada en parte por las nuevas experiencias de aprendizaje. Todavía no sabemos qué papel desempeña en el proceso de aprendizaje. Respecto a dónde se produce el aprendizaje, la respuesta es en muchos sitios. Por ejemplo, los lóbulos frontales se activan cuando necesitamos prestar atención y pensar en información y acontecimientos novedosos. A su vez, todos los lóbulos de la corteza se activan en mayor o menor medida para interpretar la nueva información a partir de un conocimiento previo. El hipocampo parece ser un elemento básico en el proceso de aprendizaje, coordinando la información que recibe de manera simultánea desde diferentes partes del cerebro. Y el sistema límbico, la amígdala, probablemente resulte muy útil en los recuerdos preverbales y emocionales que constituyen los niños pequeños. Pero incluso aunque los investigadores puedan decir cómo y dónde se produce el aprendizaje, debemos tener presente que nuestro conocimiento de la anatomía del cerebro todavía no puede decirnos todo lo que necesitamos saber sobre el aprendizaje, sobre todo en lo que se refiere a la mejor manera de mejorar el contexto educativo.
El cerebro humano tiene una capacidad suprema de adaptación al entorno, porque aprende de él. A esta capacidad se le conoce como neuroplasticidad. Su configuración está supeditada a lo que el entorno le ofrece. Las experiencias van construyendo tu mente. Eres el resultado de cada experiencia vivida, de cada canción, de cada amistad, de cada amor, de cada decepción o angustia sufrida. Por este motivo, cada individuo posee un cableado neuronal único, al igual que las exclusivas huellas dactilares. Una configuración neuronal genuina e irrepetible, fruto del tiempo que acontece, del desfile de episodios que construyen tu historia. El entorno configura nuestras conexiones neuronales a través del aprendizaje. Uno de los hallazgos más influyentes del siglo XX fue el descubrimiento de la plasticidad del cerebro. La neuroplasticidad tiene implicaciones para los cerebros que han sido dañados, pero también para experiencias básicas de aprendizaje en el aula y sobre lo que pensamos acerca de la educación. Mientras que en los años 90 estaba de moda creer en los cruciales primeros años o etapas críticas, ahora se reconoce que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. Con esto queremos ir en contra de privilegiar la estimulación temprana en la primera infancia. No, en absoluto. Simplemente significa que bajo condiciones normales, las habilidades que identifican las etapas normales de desarrollo deberían ser vistas como puntos de referencia, no como obstáculos en la vía, puesto que los seres humanos pueden aprender a lo largo de toda su vida. El aprendizaje es un proceso que está relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, con repercusión a nivel cognitivo y conductual como resultado de las experiencias, permitiendo su adaptación en el entorno. En este sentido, la infancia es crucial. Establece los cimientos de los aprendizajes posteriores, cimientos relacionados con valores que te acompañan el resto de tu vida, tanto en relación con las habilidades cognitivas, sensoperceptivas, motoras y especialmente con las habilidades sociales y emocionales. El entorno determina, por un lado, la expresión de nuestros genes, la conocida epigenética, y por otro, determina la configuración neuronal a través del aprendizaje. El cerebro es un sistema complejo, dinámico e integrado que constantemente está cambiando con la experiencia. Cada sabor, cada olor, cada visión y contacto que se experimenta y cada sentimiento o pensamiento alteran la forma física del cerebro. Con repetición y práctica, estos cambios se vuelven permanentes y esto puede funcionar tanto para lo positivo como lo negativo. Las áreas del cerebro que normalmente se utilizan en conjunto tienden a reforzarse, mientras que las áreas que no se estimulan se atrofian. Se produce aprendizaje porque las neuronas se activan entre sí y se conectan entre sí, permanecen conectadas. Es una manifestación física de cómo las experiencias de la vida cambian el cerebro. En pocas palabras, es casi imposible para el cerebro no aprender, puesto que la experiencia transforma el cerebro día a día. El contexto y la experiencia tendrán gran influencia en el aprendizaje. Cuando hablamos de contexto, estamos incluyendo el ambiente de aprendizaje, la motivación por el aprendizaje de un tema nuevo y los conocimientos ya adquiridos. Las personas nacen con diferentes habilidades que pueden desarrollar o perder
dependiendo de los estímulos o de la falta de ellos. Es decir, lo que los estudiantes llevan al contexto del aula, incluidas las experiencias pasadas y los conocimientos adquiridos, impactará en la forma en cómo reciben dichos estímulos. Los procesos esenciales para llevar a cabo el pensamiento de los estímulos que recibimos para poder utilizar la información cuando nos parece necesaria son la motivación, la atención, la memoria y la comunicación. En íntima asociación a esos procesos se va a encontrar el mundo de las emociones, la cognición elaborada. Con esas bases y con la contribución ineludible del mundo emocional, influirá decisivamente sobre la dimensión última de la actividad humana, su función ejecutiva. Así, de esta forma, sentadas las bases del aprendizaje, recordemos, atención, memoria, motivación, comunicación y función ejecutiva, estamos en condiciones de analizar cuáles son los principales retos que vamos a afrontar cuando queremos enseñar, cuando estamos inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con estos procesos, hablaremos de la naturaleza del aprendizaje de un niño, que no depende solo de la herencia biológica y social de sus padres, sino de los estímulos que recibe en su entorno y le permite acceder al conocimiento. El estimular de manera adecuada al niño permitirá que éste adopte una determinada conducta y realice determinadas acciones. Sabemos que los mecanismos biológicos del aprendizaje y el control natural, pues manejan muchos elementos importantes dentro de lo que es la enseñanza guiada. Obviamente sabemos que de esto pues hay evidencia y vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes de este tipo de características. El primero pues viene siendo lo que es la activación de los conocimientos previos, donde se presentan algunas situaciones familiares y relacionan estas con lo que depende de su idea inicial. El número dos es promueve la elaboración. ¿Qué quiere decir? Que incorpora preguntas, discusiones y problemas que llevan a los estudiantes a reflexionar y dar un sentido a lo que se aprende. Número tres, promueve la práctica de la evocación, donde incluyen actividades para revisar lo aprendido, para explicar e interpretar nuevas situaciones y resolver problemas nuevos. El cuatro, organizar la práctica espaciadamente para que obviamente estas actividades pues ayuden a hacer una revisión periódica y cada vez más duradera del aspecto del curso. Número 5 es entrelazar la práctica donde se lleve una relación indispensable para aprender una cosa con la otra. Promover múltiples ejemplos donde proporcionan pues ese conocimiento que sea diverso, comparativo y enseñar principios comunes y diferencias. El 7 dosifica y secuencia del aprendizaje, donde se trabaja principalmente pues con lo que son los elementos y objetivos del aprendizaje combinados progresivamente. El número 8 es emplea la codificación dual, que facilita la información con palabras, imágenes simultáneamente e incluso ayuda a la animación de estudiantes, de su mente y lo aprendido. El 9 limita los objetivos de aprendizaje, donde restringe cada una de las actividades informadas no relacionadas y que los maneja y los convierte en focos de atención.
Número 10, facilita la práctica independiente, donde resuelve el ejemplo y conjuntamente, independiente de la clase, haya algún dominio y puede platicar fuera del aula. El 11 emplea la evaluación de la parte formativa en ocasiones al alumnado para desarrollar, recibir y aplicar la información. Y el 12 donde crea un ambiente exigente y de estímulo para poder hacer sus expectativas. Sabemos entonces que cada una de estas actividades pues tiene que ver enfocada a necesidades de los mismos estudiantes, independientemente de la estructuración de su conocimiento. Consideramos entonces que el estudio, en este caso, pues se propone como un mecanismo biológico del aprendizaje, fundamentalmente, ¿por qué? Porque maneja la parte que coincide en los periodos sensibles del desarrollo infantil y que para lograr que este objetivo lleve una parte principal, pues tiene que ver un método de investigación en esa situación documental, mediante el cual se consulta la información existente sobre el objetivo y se recopila una parte de la doctrina con la relación respecto a la revisión de libros, revistas, ensayos, trabajos de investigación, lo que posibilita la identificación de la información. Sabemos entonces que el estudio, investigación y desarrolla un objetivo fundamental, escribe un mecanismo biológico del aprendizaje desde el control neuronal, profundizando en los periodos sensibles que aparecen en el desarrollo infantil. El trabajo se estructura en tres partes fundamentales, encaminadas al examen de las bases anatómicas y neurofisiológicas del aprendizaje, el sustento filosófico o fisiológico en torno al aprendizaje y la educación en la construcción del conocimiento. Todo tipo de desarrollo, citando en este caso cualquier autor, incluye conductas que surgen porque están programadas y las conductas que se aprenden, pues en este sentido maneja un proceso de aprendizaje en la actualidad. No solo depende de la incidencia del ambiente, el maestro, el empleo de métodos didácticos, sino que se construye de las actitudes activas que asume el estudiante. Esta nueva perspectiva del aprendizaje es resultado de la discusión que se ha gestado entre diversas teorías para definir las premisas del desarrollo infantil, entre ellas las teorías psicoanalíticas, en la cual se destacan las figuras de Freud, de Erikson, quien defienden la incidencia de 5 estadios psicosexuales y 8 estadios psicosociales, respectivamente, antes de llegar al aprendizaje significativo. Sin embargo, Piaget construye referentes de las teorías cognitivas que asumen el desarrollo del proceso cognitivo como el resultado de la interacción de los individuos con los demás y como un estadio en el cual influye el contexto histórico y sociocultural por su parte. La teoría del aprendizaje representada en Pavlov, en Skinner, asume que además de estos factores anteriormente mencionados, los niños construyen el conocimiento a partir de que viven y aprenden desde sus propias experiencias. La información que se genera en todos los niveles de la mente humana crea cambios en el sistema nervioso que pueden permanecer con el tiempo y crear lo que se le llama experiencia. Y en esa confirmación de lo que se llama experiencia, muchos son los elementos de la mente humana los que participan desde procesos más esenciales como la percepción, la atención,
la memoria o el aprendizaje, hasta los de mayor complejidad, como el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la actividad simbólica, el recuerdo, el razonamiento, y es en la edad infantil donde con mayor periodicidad se activan estos procesos diseñados para lograr el desarrollo infantil. Durante siglos, los temas de estudio de la educación veían en el maestro la figura más interesante y además lo colocaban como el principal actor del proceso pedagógico. Por tanto, muchas de las interrogantes que se lanzaban encontraban en esta figura su principal objetivo de estudio y las respuestas y soluciones giraban solamente en torno a este actor, que debía encontrar en sí mismo los mecanismos biológicos importantes para lograr su propio aprendizaje y el de sus alumnos a partir de la implementación de estrategias didácticas. Es necesario destacar que es a partir del siglo XX cuando algunas miradas se vuelven hacia el estudiando para comprometerlo también con el proceso de aprendizaje y desarrollo. La aplicación de la ciencia ha permitido comprobar muchas de las teorías filosóficas que defienden la actitud activa de los niños jóvenes y la hora de construir sus experiencias y conocimientos, pues tal como se expresa, en tanto que el profesor como el alumno son organismos biológicos que elaboran conocimientos en sus diferentes formas y además la actividad educativa tiene en la transmisión del conocimiento uno de sus fines más esenciales. Los criterios antes expuestos implican que tanto el profesor como el estudiando deben de estar en intercambio constante, lo que permitirá el enriquecimiento y el desarrollo de los conocimientos, jugando a un conjunto de papel primordial en el proceso de aprendizaje. A pesar de ello, estos postulados aún quedan en la memoria de pocas mentes y en la práctica de pocos docentes, que continúan viéndose como el principal intermediario del proceso educativo por las importantes razones: el escaso acceso a los estudios y el poco interés por realizar una revisión bibliográfica actualizada acerca de los procesos que mediante el aprendizaje impiden trazar estrategias integrales en el ámbito educativo que permitan lograr eficazmente los objetivos del proceso de aprendizaje. Se comprende que el mecanismo cerebral que subyace al aprendizaje y la memoria, así como los efectos de la genética, el entorno, la emoción y la edad en el aprendizaje, podrían transformar las estrategias educativas y permitirnos idear programas que optimicen el aprendizaje de personas de todas las edades y con las más diversas necesidades. Los estudios acerca del desarrollo humano constituyen la puerta para la aplicación de actividades y métodos más efectivos a la hora de encaminarse hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí el interés del presente, que se integran las razones biológicas y psicosociales que motivan el desarrollo humano a partir de la aplicación del método bibliográfico documental y un enfoque cualitativo de la investigación, de manera que los profesionales de la pedagogía adquieren un nivel más globalizado del fenómeno, favorables a una práctica de la educación más democrática. Bases anatómicas y neurofisiológicas del aprendizaje. El aprendizaje resulta, en principio,
un proceso biológico y constituye uno de los procesos más importantes dentro de la vida del hombre, atendiendo a que permite el desarrollo y su integración a la vida de la sociedad. El proceso de aprendizaje es complejo y como se ha analizado, intervienen diferentes factores que se vinculan con la biología, la psicología y factores de carácter social. Este proceso de aprendizaje es observable biológicamente ya que participan muchas estructuras del sistema nervioso encargadas de la recepción, envío y procesamiento de toda la información del cuerpo humano que no se incorpora en el organismo humano de manera instantánea, sino que se genera a pesar de la evolución de las especies, su anatomía y fisiología al cual responde el sistema nervioso humano. El sistema nervioso central constituye el andamiaje más complejo e importante del organismo humano, atendiendo a que regula las conductas de carácter voluntario y refleja que permiten el desarrollo de la vida del hombre. La actividad cerebral es la que motiva todas las conductas de los seres humanos, pues de manera consciente o inconsciente permiten según estar en el mundo del ser como los demás y realizar en el mundo constituyendo de nuestro punto de inserción el que no se puede ver. Se dice que la interacción química y neuronal es muy compleja y que se relaciona y se puede comprender como un desarrollo de la mente. El primer paso para comprender la mente humana implica conocer cómo llegan a organizarse y comunicarse las neuronas sobre ello. Analizan qué pasa o que para cumplir con las tres funciones esenciales de la actividad cerebral, la sensitiva, la integradora y la motora. La función sensitiva está basada en la sensación, la cual es definida como un proceso a través del cual los órganos de los sentidos responden a los estímulos provenientes del medio ambiente. Ello significa que el mundo exterior incide sobre el organismo humano y éste a su vez responde a ellos. En medios esta función se recibe como una información que lo rodea, lo motiva y afirma que las sensaciones constituyen la base del conocimiento. La actitud sensitiva es comprendida como el estímulo proveniente del medio interno y externo en el que se está desenvolviendo el organismo humano. Corresponde destacar que el aprendizaje inicia a través de una experiencia sensorial, generando un aprendizaje. Ello debe de tener en cuenta que se entiende como la acción y demás actores pueden dar lugar al aprendizaje, porque son experiencias sensoriales y el cerebro procesa dicha experiencia. Por tanto, debe mantenerse la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Es elemental hacer trabajar el cerebro de los alumnos, practicar porque desde el ámbito biológico, las neuronas que se descargan por un tiempo mayor forman parte o la cantidad de conexiones a su vez y estrechan la parte nueva. Por otro lado, la función integradora se conforma por todos los acontecimientos que ocurren en el cerebro a partir de la recepción de los impulsos sensitivos y posterior emisión o envío de impulsos motores. Dicha función recoge la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y la psicomotricidad. Estas son capaces de interpretar la información sensitiva que llega. Por otra parte, la función motora permite el movimiento jugando un papel primordial en la supervivencia humana y constituye el reflejo de las contradicciones a nivel del músculo y despierta los movimientos
de las secreciones. Desde un enfoque eminentemente biológico, hay que decir que es la estructura cerebral y la mente los principales repositorios del conocimiento humano, siguiendo que el sistema nervioso humano comprende dos divisiones importantes: el sistema central, que incluye y vincula a los datos, que ofrece las sensaciones percibidas y que coincide los pensamientos y emociones para formar y almacenar la memoria; y el sistema nervioso periférico, conformado por los nervios craneales vinculados con el encéfalo, los nervios raquídeos y la médula espinal, que previene o permite traer y llevar los impulsos hacia el sistema nervioso central. Dentro de la corteza cerebral habitan millones de neuronas, las cuales pueden ser de tres tipos: motoras, que envían signos a los músculos, glándulas u órganos; las sensoriales y sensitivas, que envían todo tipo de información de carácter sensorial y sensitivo partiendo de los organismos, que los sentidos hacia el sistema nervioso central; y aquellas de asociación, que conectan las neuronas motoras con las sensoriales. Se debe decir que la corteza cerebral se organiza en varios segmentos de actividad. Entre ellas debe mencionarse el área frontal, donde está el lóbulo frontal. Ahí se encuentra la representación de todos los músculos del cuerpo humano, por lo que su función es diseñar los movimientos. Igualmente se acopia los programas de actividad motora acumulados como resultado de experiencias pasadas, y como función importante está la conformación de palabras, la creación de personalidad y la regulación de los sentimientos de iniciativa, entre otros. Por otro lado, esta área parietal, que se ubica en la superficie lateral del cerebro, y entre sus funciones está la recepción e integración de varias formas sensitivas, lo que permite el reconocimiento de objetos sin apoyo visual. El área occipital se localiza en la parte posterior del cerebro y tiene como función establecer la información visual que se recibe del área primaria con experiencias pasadas, lo que permite identificar y valorar lo que se está viendo. Otras de las áreas que ameritan ser mencionadas es la temporal, que se encuentra en los laterales del cerebro, y aquí se concentran las áreas auditivas relacionadas con la recepción e identificación de sonidos, al igual que el área sensitiva del lenguaje, el que facilita y permite el entendimiento tanto del lenguaje hablado como de la escritura. Entre estas áreas importantes está el área del gusto vestibular, cargada de realizar la coordinación del equilibrio. Todas estas inciden en el aprendizaje porque articularmente facilitan el desarrollo. Para lograr el aprendizaje, los estímulos deben arribar a las áreas pertinentes del cerebro humano, que permiten realizar un análisis de la información sustraída, integrada de las respuestas a los datos ya conocidos, y almacenan los nuevos significados. Para aprender es cambiar el cerebro, es decir, que la construcción del conocimiento depende de gran medida de la genética que se posee, pues la elaboración de la información que lleva al cerebro no depende del número de neuronas, sino de la capacidad. Como se ha visto existente una relación estrecha entre el cerebro y el aprendizaje, al respecto se expresa: el cerebro humano es el órgano del aprendizaje. Lo que hace es aprender. La principal tarea del profesor es ayudar al aprendiz a encontrar conexiones. Una vez que el estudiante encuentra en nuestra enseñanza cosas que conectan con su vida,
sus emociones, sus experiencias o su entendimiento. Él aprenderá que su cerebro cambiará. El aprendizaje significa obtener y procesar nuevas informaciones y a su vez se producen cambios en la conducta que beneficia la adaptación al miedo, al medio ambiente. Existen dos tipos de aprendizaje. Ellos son los no asociativos y los asociativos. El primero nace de la exposición de un estímulo único y por otro lado el asociativo que surge de la relación de dos o más estímulos entre un estímulo y una respuesta o un estímulo y su efecto. Todo este tipo de cambio y adquisición se reconoce y nace del mecanismo biológico. Por tanto, siguiendo a la mente, ha significado la primera arma de supervivencia de la vida humana, al ser capaz de invertir recursos físicos, biológicos, neurológicos y psíquicos con los que cuenta para adquirir la información que necesita del mundo para poder adaptarse a los diferentes ambientes que han puesto a prueba la existencia. La mente no es un proceso estático, nuevas informaciones arriban a la realidad para generar transformaciones en propiedades y estados del cerebro, las cuales se traducen en diversas creencias, sentimientos, emociones, sensaciones, decisiones, carácter, personalidad, capacidad y habilidad como competencia. Sería entonces toda la parte de la participación de esta materia. Espero les haya gustado y una de las actividades que pueden hacer es desarrollar un cuadro comparativo mencionando las habilidades y cualidades del aprendizaje y de las bases biológicas de lo que viene siendo pues el aprendizaje, los aspectos del cerebro, de la memoria, los sentidos y todos estos elementos que vimos. Muchísimas gracias por la atención.